pasó, mi Solecita? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Feliz miércoles, Alan. Yo pensé que andabas en el Fenway Park allá en Boston, ¿no? Algo así, Bueno, ¿no? ahí debería de estar, ¿verdad? La vida que me merezco, pero aquí estamos cumpliendo al pie del cañón en el tú por tú. Y tú, yo pensé que andabas en el parque, ¿cómo se llama? En Nueva York. En Dyers, ¿no? En Nueva York. Bien andabas, pero en Nueva York. Órale, en Navajoa. Saludos. Como debe ser, bienvenidos. A ver. Muchas gracias. A ver, viene una elección, ahorita platicaba con el presidente de la Para Sonorense de Abogados. Es un galimatías lo que vamos a desaprender y aprender cómo elegir jueces y magistrados. Alan. Y creo que el proceso de aprendizaje viene desde la clase política primeramente, ¿no? Lo que vimos el sábado para muchas personas fue muy cuestionable lo que sucedió en el famoso sabadazo del Senado de la República. Se empleó este método de insaculación, el sorteo, la tómbola, para ver qué vacantes o qué posiciones van a estar en juego o se van a elegir en el junio del 2025. Fueron 464 magistraturas de circuito, que hay que irnos también aprendiendo estos nuevos conceptos. 386 juzgados federales, no son nuevos, pero no están tan conocidos por la ciudadanía. Bueno, también se llevó a cabo este sorteo con la presencia de notario público y bueno, 881 cargos del Poder Judicial estarán en juego en el 2025 en todo el país, hay que decirlo también, por distrito, por entidad, dependerá ahí de los distritos que haya en cada estado para ver cuántos se van a elegir. Ya lo decía el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, son alrededor de 14 vacantes que van a estar, pero sumados a las elecciones federales son más de 40 los que vamos a estar eligiendo aquí en Sonora en el 2025. La verdad, el sábado a mí sí me causó más dudas que certezas lo que vimos, este ejercicio un poco caótico, donde inclusive los impulsores de esta iniciativa o los organizadores pues prácticamente estaban también aprendiendo a cómo se iba a hacer esta situación, lo cual pues ha generado no solamente preocupación en toda la oposición o la ciudadanía en general, sino también los inversores o los inversionistas más bien de capital aquí en el país. Tanto que el día de ayer la propia Claudia Sheinbaum sale a pedir calma, a decirle a los inversionistas sus inversiones están seguras. Creo que de alguna manera lo que pasó el sábado describe de cierta forma cómo va a ser también todo este proceso de selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo daría ese primer saque, creo que es caótico, creo que es confuso y creo que se puede prestar a que se generen todavía más pues dudas, ¿no?, que certezas. Sol Ángel, ¿qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que más que confuso, fue un ejercicio que no estamos acostumbrados a ver dentro del Senado de la República, pero eso no significa meramente que lo que se estaba haciendo ahí fuera caótico. Hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera, la normativa que se aprobó respecto a la selección de jueces y juzgadores del Poder Judicial dijo que se iban a cambiar el total de las personas juzgadoras. La razón por la que se está haciendo de manera paulatina, la razón por la que este sabadazo, como lo mencionaban, se hizo un sorteo, la realidad es que pudieron haber hecho en el 2025 la elección para el total de las personas juzgadoras del Poder Judicial. La razón es porque hicieron, a ver, el oficialismo dijo, ok, no vamos a hacer el cambio de todas las plazas del Poder Judicial, vamos a hacer solamente la mitad. ¿Y qué es lo que se hizo el sábado? El sábado lo que se hizo no fue elegir jueces, porque de pronto la opinión pública o la misma oposición tergiversa lo que pasó ahí. No se estaban seleccionando a quién va a llegar al Poder Judicial como juez, se estaba seleccionando qué plazas se van a seleccionar en el 2025 y las que quedaran se iban a seleccionar o se iba a hacer, digamos, la elección hasta el 2027. Eso era lo que estábamos viendo ahí. En un ejercicio, si tú me dices, muy... complejo, ¿no? Complejo, que tiene esos grados de lotería nacional, si tú quieres. Pero la realidad es que, mira, honestamente, si lo vemos desde una perspectiva, sin quitarle y quitándole el sesgo político, la realidad es que es un ejercicio de transparencia. Porque hubiese sido muy fácil, ya existen programas electrónicos, tú lo puedes hacer en cualquier programa que incluso son gratuitos, meter los números, sortear del 1, pones los
los rangos, y el mismo programa te va a sacar, digamos, de manera aleatoria cuáles serían las plazas. Lo puedes hacer, hay tecnología para hacerlo así. Pero si lo haces así, se presta a la opacidad y se presta a que haya intereses de por medio para seleccionar unas plazas y no otras. Entonces, al final de cuentas, lo que se trató de hacer en el Pleno de la Cámara de Diputados es hacer un ejercicio de transparencia donde no intervinieran intereses políticos, ni siquiera intervinieran, digamos, de seleccionar unas plazas por otras. A lo mejor un poco atropellado porque nunca se había hecho, a lo mejor algo distinto porque nunca había ocurrido en un salón legislativo esta especie de situaciones, pero también es evidente que va a ser distinto porque nunca había pasado que en el Poder Judicial, al menos en los últimos 100 años, se eligieran jueces de esta naturaleza. Claro que por supuesto que sigue existiendo esta, digamos, resistencia a que se puedan hacer las cosas, pero no se trata de nada más de criticar, porque dicen, ay, es que se les cayeron unas bolitas. Bueno, y estas bolitas, escuché por ahí, decían, son plazas de personas que tienen años trabajando. Sí, yo creo que nadie demerita el trabajo. Al final de cuentas, la reforma ya está ahí, ya es ley, y ahora se tienen que seguir los lineamientos que, de hecho, el sorteo, no sé por qué les sorprende, de insaculación, estaba en la normativa que se presentó. Claro, no, y no está en cuestión el método de insaculación, la famosa tómbola, sino el procedimiento y cómo se está exponiendo este proceso. Porque, a ver, estamos hablando también que es un mundo de candidatos que van a haber también, porque si son estas posiciones, habrá 1 o hasta 3 candidatos por cada posición. La organización de este proceso, si bien va a caer en el INE, yo creo que sí debe haber una corresponsabilidad de la clase política que lo impulsó, estamos hablando de Morena y sus aliados, y lo que vimos el sábado es prácticamente el primer ejercicio, el primer ejemplo de cómo va a ser este proceso. Va a ser un proceso muy atropellado. Hablamos de una crisis de representatividad donde los ciudadanos no conocen a sus diputados locales ni a sus alcaldes o a sus representantes si nos vamos más arriba, pues yo creo que no conocen ni por quién votan, ¿no? Gobernador y al alcalde, ¿no? ¿Ante qué vamos a estar? Claro, no va a ser un remedio más, va a ser un mal más el hecho de que no conozcamos inclusive a qué jueces estamos votando. Creo que el reto es importante, creo que el primer ejercicio, los que nos mandan, hay que recordar, el día de ayer por la noche se lanza la convocatoria apenas para estas posiciones, para estas plazas. Sin embargo, lo que vimos el sábado nos deja muchísimas dudas. Ya salió Claudia Sheinbaum, yo esperaría que saliera también con una campaña de difusión, de socialización de este tema. El método de insaculación, lo repito, la tómbola no es la cuestión. La cuestión es que ni ellos mismos entienden los procedimientos, entonces ¿en manos de quién vamos a estar? ¿Qué riesgos hay de esto? Riesgos, pues yo lo presentaba como una crisis de representatividad. Sin embargo, también podemos ver un vicio en la organización y en el ejercicio de este proceso, ¿no? Si estamos hablando de que se va a sortear después a todos los candidatos para que también pueda haber un filtro, un sedazo, pues bueno, ¿cuántas veces van a utilizar la tómbola para elegir a los jueces y magistrados, ¿no? Finalmente vamos a llegar a una boleta con prácticamente aquí en Sonora más de 80 candidatos, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchas dudas más que certezas lo que planteo en esta postura. No sé si Sol Ángel lo vea muy claro o vio otro escenario el sábado pasado, pero sí, la verdad es que yo creo que ni los propios organizadores de este tema estaban a 100%, a ciencia cierta qué estaba pasando en ese momento, ¿no? No, yo vi lo mismo que viste tú y que seguramente vio toda la ciudadanía que estaba ahí conectada viendo la sesión del Senado, una sesión muy larga de 5 horas aproximadamente. Pero bueno, es que al final de cuentas todos los análisis que podamos hacer también están sesgados por la percepción que tengamos. Si yo quisiera criticaría con la mano en la cintura, simplemente diría que todo está mal y ya que eso ha sido la postura de la oposición en cada uno de los temas públicos que existen. Todo está mal. ¿Qué queremos? Tú le preguntas a la oposición es, no queremos la reforma social. ¿Qué quieren? Que todo siga igual. Que siga el status quo. Eso ha sido el problema de la oposición. Yo siempre he estado de acuerdo en la reforma, inclusive en la elección de jueces y magistrados. Lo que no estoy de acuerdo es que no haya un esquema claro de cómo van a organizar la situación. Si va a ser un caos y una crisis, finalmente, pues bueno, vamos viendo. Yo creo que una sesión de 5 horas, ¿no?, que terminó bien y que terminó con lo que al final de cuentas buscaba, que era sacar las más de 800 plazas que se van a ir a la elección extraordinaria en el 2025, terminó bien.
A lo mejor porque se cayeron unas pelotitas, entonces ya con eso tú terminas de desacreditar todo el proceso que se hizo. Dicho sea de paso, nada más. La oposición ni en las pelotitas. Solamente lo voy a comentar. A ver, al final de cuentas es un ejercicio de transparencia que se pudieron haber ahorrado usando la tecnología, pero decidieron hacerlo porque así lo marca la normativa que ellos mismos aprobaron, que aprobó la Cámara de Diputados, que aprobó el Senado y que aprobaron más de 17 estados, más de 20 estados, congresos de los estados. Ahora, nada más una cosa. Yo creo que la premura con la que se está haciendo esta situación puede tener un poquito de incertidumbre o hablar su oferta, aparte de el tema económico, ¿no? Que siempre se dice, no, se van a ir los capitales. Los capitales no se van a ir del país. Yo Después creo que eso de claro. En el 2018, antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador, se hablaba de que nos íbamos a convertir en una dictadura, que íbamos a ser como Venezuela, que el dólar iba a estar en 30 pesos y que íbamos a ser el peor país del mundo y que AMLO se iba a perpetuar en el poder eternamente. Al final de su sexenio, el dólar se mantuvo, tenemos una economía estable a pesar de tener pandemia, no es perfecta, es perfectible en muchos sentidos su gobierno, pero no fue el caos y esas grandes cosas que decían que iba a pasar, la catástrofe de la economía mexicana, lo mismo pasa en esta ocasión y creo que la premura se debe a esto precisamente, a incentivar o a dejar claro que mientras más rápido sea el proceso de selección de jueces, va a quedar constancia de que el Poder Judicial va a seguir siendo independiente, o al menos eso es lo que se podría lograr con que en el 2025 se llegue a una una elección extraordinaria, tengas jueces y que entonces el Poder Judicial siga funcionando como ha funcionado siempre, ¿no? Bueno, si no causara polémica, si no causara preocupación, no hubiera salido la presidenta Claudia Sheinbaum a decir que se fortalece el Estado de Derecho con esta reforma. A ver, yo estoy de acuerdo en la reforma, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que sí lanzas mensajes muy equivocados hacia el exterior, sobre todo cuando viene el próximo año 2026 la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tus principales aliados económicos. Creo que sí debe de preocupar. Yo me sentí el sábado con este tema de más allá de las pelotitas o de la oposición, que la oposición, hay que decirlo, no entró al debate, es más, la mayoritario, ellos dicen que de alguna forma van a impugnar este proceso, está viciado, en fin, la oposición es la oposición. Lo que yo traigo no es el discurso de la oposición ni del régimen, no. Lo que yo digo es que me sentí ahí, el sorteo de insaculación, me sentí como en un sorteo de la Lotería Nacional, hay que decirlo, y también en vez de a lo mejor el niño gritón, el que anuncia los números, pues estaba Gerardo Fernández Noroña ahí coordinando estos esfuerzos. La verdad es que fue un caos, fue confuso, tan confuso para ellos como para nosotros, y ojalá que los próximos ejercicios o los próximos procesos que se lleva a cabo esta reforma, pues nos den más claridad de hacia dónde va este tema. Insisto, el INE va a ser el encargado de organizar todo este tema, sin embargo, sí creo que debe haber mucha responsabilidad de quienes impulsaron este tema, sobre todo la Presidencia de la República, porque estamos hablando de niveles bajísimos de participación ciudadana en elecciones normales. Imagínense cuánta gente va a salir a votar por jueces, ministros y magistrados cuando ni siquiera está familiarizado con el tema. A ver, porque apenas vamos a ir a un proceso. Ahorita me explicaba, no sé si escucharon al presidente de la Barra Sonorense de Abogados diciendo el proceso, como el Ejecutivo, es decir, el gobierno de Sonora tiene que elegir a 5 integrantes de un comité de evaluación, el Congreso otros 5 y el Poder Judicial otros 5 que van a elegir, a seleccionar en diciembre a las personas que los van a insacular. Y después en febrero el INE va a presentar ya, estos van a ser los candidatos. Es un proceso nuevo, pero tú le ves más ventajas. Entonces, Sol Ángel. Bueno, yo soy una mujer de leyes y la Cámara de Diputados, que tiene el poder de reformar la Constitución, hizo esta ley. Entonces creo que se tiene que cumplir a como lo dice. Yo no considero que comparar lo que sucedió en el Pleno de la Cámara de Senadores con la Lotería Nacional sea algo malo. Si los que hacen la Lotería Nacional son profesionales, es una institución pública también. Creo que hay que es un sorteo legal que cumple ciertas normativas. A ver, yo no entiendo por qué se trata de minimizar a una institución comparándola con otra cuando no tiene nada que ver. Yo creo que lo que se trató de hacer es hacer un ejercicio de transparencia para que también quienes están en las plazas en el Poder Judicial entiendan de que se va a llevar a una elección extraordinaria. Esta porque salió sorteada
no porque queramos quitarte a ti de ese puesto. Yo lamento mucho y entiendo la situación de quienes trabajan en el Poder Judicial, de esta carrera que tienen y que les llevó años, pero eso es otro tema que ya lo pasamos, que ya lo discutimos. En este momento estamos en un segundo momento de la implementación ya de la reforma al Poder Judicial. Yo creo que lo que se hizo fue en aras de ser transparentes. Yo no comparto la posición del PAN y del Movimiento Ciudadano de salirse del Pleno como un acto, entre comillas, de decir no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Entiendo también que al final de cuentas lo que a mí me preocupa, la verdad, es el tema de que existe una crisis constitucional porque la Suprema Corte le dictó, porque digamos la misma judicatura envió los listados de las vacantes o de todas estas posiciones de personas juzgadoras, a pesar de que tenía una orden de no hacerlo, pues ¿dónde queda entonces la credibilidad del Poder Judicial si tú mismos jueces desobedecen las órdenes de otros jueces? Y al final de cuentas está la posibilidad de que les hagan un juicio político a los mismos ministros. Digo, al final de cuentas hay una crisis constitucional que no se había visto venir porque las crisis existían entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y quien resolvía todo era el Poder Judicial, pero no se planteó nunca la posibilidad de que esto pudiera suceder. Al final de cuentas, creo que la reforma se tienen que desahogar todas las situaciones, y me parece que la solución va a ser un tema más político que un tema jurídico. Yo no estoy de acuerdo que vuelta a la página y que ya se votó y que vamos para adelante y que las protestas, no, yo creo que se debe de seguir escuchando a toda la ciudadanía. Aquí en Sonora tenemos todavía una propuesta, una protesta del Poder Judicial. Vimos a personajes, inclusive a Shrek y el burro, creo que los vi también ahí manifestándose afuera de Palacio. Creo que sí hay que escucharlos, más allá de la mofa, más allá del meme, creo que debe de haber una apertura a este tema, sobre todo porque esta reforma se viene votando en fast track, viene todo apresurado, y en el 2025 vamos a elegir esto. A ver, creo que se puede hacer una reforma con etapas bien estructuradas que nos dé mayor orden y que nos dé, sobre todo lo que insisto, mayor certidumbre de que las cosas se van a hacer bien, porque si estamos cuestionando una reforma que no se hizo al Poder Judicial en 30 años, no vamos a hacer una en fast track en un año y tratar de que todo va a funcionar correctamente. Creo que debe haber plazos y una normativa sobre todo clara y que la entienda la ciudadanía, porque eso es importantísimo. Si algo busca esta reforma en abrir al voto popular la elección de jueces, es que la gente se involucre, que la gente forme parte también de este poder. Sin embargo, con este tipo de acciones, lo que vemos es un descontento y una desconexión también con esta clase política. Conclusión. No, yo no creo que la responsabilidad debería de recaer en la ciudadanía. De hecho, la ciudadanía tiene responsabilidades, así como tiene derechos, tiene responsabilidad de el valor cívico de involucrarse en los temas públicos. No lo hacen porque no quieren, ¿eh? Y ahí también tiene que el Instituto Nacional Electoral y el de Participación Ciudadana aquí en el Estado tienen también una de sus responsabilidades, y tienen presupuesto para eso, dicho sea de paso, es incentivar la participación ciudadana. Yo creo que la elección que viene va a ser justa. Creo que tenemos que poner atención en estos comités de selección que se van a formar, qué tipo de perfiles se van a estar ahí seleccionando, los mejores perfiles para estar como personas juzgadoras. Y creo que también hay que reconocer que el Instituto Nacional Electoral ha hecho un trabajo muy profesional en todas las elecciones que ha tenido. No hemos tenido crisis en ese sentido, y creo que en esta ocasión lo van a hacer también como lo han sabido hacer, de manera muy profesional. Yo creo que no debe ser una elección justa. Como dice Sol Ángel, yo creo que la justicia es otro tema que también se debate en esta reforma. Yo creo que debe ser una elección democrática donde incentiven también la participación ciudadana, porque la democracia es participación ciudadana también. Lo que acabo de decir. Pero no le estoy dando la responsabilidad a la ciudadanía. La responsabilidad no solamente de organización, sino de incentivar la participación debe venir desde el poder, desde el gobierno federal. Ya existe el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Yo esperaría una campaña del gobierno federal, no de sus instituciones. Pero no es su facultad. Nada más lo quiero poner en claro. Solamente lo pongo en claro porque hay un instituto que lo hace y que tiene presupuesto para eso. Que eres una mujer de leyes también, yo te invito a que seas también de sentido común, de que si tú estás impulsando un tema por el voto popular, que también pongas tu granito de arena, no se lo dejes todo a las instituciones, ¿no? A ver, gobierno federal, por favor, haga una campaña en la par para yo que esperaría esté contento, eso. Claro, igual no porque esté contento, para que no sea un caos y para que no sea
un fracaso esta votación popular de los jueces y ministros. Para eso, para que sea democrático y no justo, porque no es una sentencia. Vivimos una esto. democracia, la cualquiera espera que sea democrático. Bueno, ¿no? Cuando hablo tú dijiste que justa, intervenga ¿no? el INE, Bueno. evidentemente estoy diciendo que va a ser un proceso democrático y bien cuidado. Bueno, hemos visto cómo el INE y el IFE en su momento hacían procesos y no necesariamente eran democráticos, ¿no? Bueno. No creo. Gracias, Sol Ángel. Gracias, Ana. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Al Tú por Tú. Comparta la publicación. Todo se queda en proyectopuente.com.mx, en toda nuestra multiplataforma. Dios lo bendiga. Dios nos bendiga. La mano.